Estás escuchando Tubs Radio, una señal de inspiración, transmitiendo desde Avenida Tezosomoc en la colonia Alfredo Baranda, desde el municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México, a través de las instalaciones del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Tubs Radio, una señal de inspiración. Tubs Radio. Bienvenidos a su programa Los Soñadores de Chico. Te saluda Pescador de Chico y Axolotl. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, pues hablaremos sobre la participación de los jóvenes en la paz en Medio Oriente. Un tema muy interesante, ¿cierto, Axolotl? Pues, ¿qué te parece si empezamos con nuestra sección El Ajolote Rapsódico, donde escucharemos un poema de un gran poeta palestino llamado Yabra Ibrahim Yabra. ¡Vamos! La poesía es una de las capacidades más importantes del ser humano, pues permite expresar sentimientos y emociones muy profundas. No te pierdas de un poema nuevo aquí en El Ajolote Rapsódico. Balas, en la noche de la luna llena, surcaron las colinas y los caminos. Balas chocaron contra los muros y golpearon las puertas y las ventanas. Iban dirigidas a los corazones y a las entrañas. Balas, por detrás de las piedras, a través de los desfiladeros, por detrás de los sacos de arena. Balas se esparcen por las piedras, a rayanes de sangre, y se pegan adornos de sangre en las paredes. Balas y gelignita arrojan los cuerpos a las llenas. Sembramos el trigo, pero no lo recogimos. Regamos las vides, pero no bebimos el vino. En vano se bañó nuestra noche con la fragancia de los naranjos. Nuestra sangre corre por la tierra roja y sobre las piedras. Buscad nuestras manos bajo los ejércitos de hormigas. Cerrad las puertas, apartaos de las ventanas, ocultaos de la luna, protegeos de la noche. Pero las puertas son de madera y las ventanas no se construyen para evitar el aire, la luna, la gelignita y los colmillos de las hienas. El corazón es de hierro, pero para las balas, la gelignita y los colmillos es más débil que la madera. Los brazos de Fátima rodean el cuerpo de Hassan, una alberca de sangre, y del padre de Hassan no queda más que el Knas hecho jirones. Buscadlos bajo las piedras y juntad los brazos a los cuerpos. Sembramos el trigo, pero no lo recogimos. Regamos las vides, pero no bebimos el vino. En vano se bañó nuestra noche en la fragancia de los naranjos. Nuestra sangre fluye por la tierra roja y sobre las piedras. Buscad nuestras manos bajo los ejércitos de las hormigas. Balas golpean las piedras, gelignita. La noche se desgarra entre nuestros olivos y viñas. Poema Kibya, del poeta Yabra Ibrahim Yabra, traducido del árabe por María Luisa Prieto, en voz de Pescador de Chico. Cierto, Axolotl, es muy cierto. Me quedé sin palabras. Mi piel está chinita. La verdad es que no me imagino cómo es que podemos llegar a estos extremos. Fíjate que este poema fue escrito por el poeta palestino, radicado en Irak, sobre todo, debido a todos los múltiples ataques que hubo después. Este poema lo escribió
en honor a un pueblo llamado Kibya. Era un pueblo palestino ubicado en Cisjordania, cuyos habitantes fueron masacrados por tropas israelíes en la tarde del 14 de octubre de 1953. Pues yo sé que es muy triste, Axolotl, veo tus ojitos y sé que estás hasta molesto, pero estás de acuerdo que tenemos que abordar estos temas, ¿cierto? Y pues justamente esto nos lleva a nuestra siguiente sección, que es el ajolote concienzudo, donde hablaremos con una gran amiga nuestra que ya hemos invitado hace unos meses y una joven universitaria que también nos va a platicar sobre lo que han hecho como para concientizar a la sociedad y tratar de promover la paz sobre todo en la región de Israel-Palestina. Entonces, ¿qué te parece si vamos? Un espacio para reflexionar, discernir y actuar desde nuestra realidad. El ajolote concienzudo. Aviso legal. Las opiniones y puntos de vista expresados en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente la opinión ni la línea editorial del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, ni de Tupch Radio, una señal de inspiración. Tupch y Tupch Radio no se hacen responsables por la veracidad, integridad o calidad de la información proporcionada por los participantes. La difusión de dichos contenidos no implica la aprobación, respaldo o acuerdo con las opiniones manifestadas. Cualquier responsabilidad derivada de los comentarios publicados aquí emitidos recae únicamente en sus autores. Para cualquier duda o aclaración respecto a este aviso legal, puede ponerse en contacto con nosotros a través de los medios digitales oficiales del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Bienvenidos a su sección El ajolote concienzudo, que como ustedes saben, pues es un momento de reflexión, es un momento de conocer lo que está pasando en el mundo, en la sociedad, y pues para ello tenemos dos invitadas muy especiales. En primer lugar, me gustaría presentar a la doctora Nofret Berenice Hernández, quien es una gran especialista en temas de Medio Oriente y periodista, y también estudiosa especialmente en el pueblo palestino. Ya habíamos tenido el gusto de tenerla con nosotros hace unos meses y pues hoy nuevamente la hemos vuelto a invitar para que también nos platique lo que ha estado aconteciendo pues justamente en la zona de Israel-Palestina. Doctora Nofret, buenas tardes, bienvenida. Gracias por la invitación, saludos al auditorio, buenas tardes. Muchas gracias. También tenemos como invitada a Clarisa Hernández. Ella es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y que también ha estado participando con un grupo de estudiantes, compañeras y compañeros, en varias campañas para, digamos, promover sensibilizar a la sociedad y promover la paz, digamos, también desde su, digamos, horizonte como joven mexicana, como joven ciudadana. Clarisa, bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muy buenas tardes. Ya emocionada por compartir este espacio con ustedes. Pues muchísimas gracias. Como ya ustedes saben, pescador de Xico para servirles. Y a Xolotl, por ahí está Xolotl, está tomando la siesta. Pero bueno, pues muchas gracias por venir por acudir a esta invitación. Y pues la primera pregunta que me gustaría hacerles es ¿qué es lo que ha pasado últimamente? Digamos, generalidades, ¿qué es lo que ha pasado, digamos, en el territorio palestino? Que no tiene que ser los datos así muy exactos, pero digamos para nuestro auditorio que
más o menos todos tenemos una idea, pero no está de más que ustedes nos den algunos datos relevantes que crean que son importantes que tengamos que saber. Quien quiera libremente decirnos, Pues quizás empiece yo para dejar a Clarisa que nos dé más detalles sobre lo que han hecho en México los jóvenes, porque, bueno, después de que nos vimos la última vez, que yo creo que habrá sido por ahí de noviembre o diciembre del año pasado, según yo fue todavía muy al inicio, y entonces llevamos 8 meses de genocidio. Creo que en ese momento discutimos el término y por qué era genocidio, y bueno, el punto es que a pesar de que ha habido llamados al cese el fuego, pues no ha sucedido, ya sea que porque lo veta Estados Unidos o porque Israel, por ejemplo, también desde las cortes, ¿no?, de La Haya, como la Corte Penal Internacional, sobre todo desde La Haya, se ha pedido también un cese el fuego y Israel pues no lo ha hecho, ¿no? Entonces esto ha provocado que siga habiendo muertos. Las cifras están por los 30 y tantos mil, pero yo creo que ya son más de 40, ¿no? Y más de 15,000 niños. Sigue habiendo más bombardeos, incluso en la zona que se supone que era la zona segura, que es el sur de la Franja de Gaza, que es la parte de Rafah, la ciudad de Rafah, que es a la frontera con Egipto. Sigue habiendo periodistas muertos, son más de 100 ya ahorita, y más de 150, si no me equivoco, 140 también de personal no médico, personal más bien de las ONGs tipo la UNRWA, que es de la ONU, ¿no? Y de otras organizaciones o paramédicos, etcétera, ¿no? Esto provocó que ya no recuerdo cuándo, pero por ahí de marzo quizás empezaron los campamentos estudiantiles en Estados Unidos, y después se esparcieron por todo el mundo, y en México hubo uno en la UNAM y en el Colmex, que hace poquito se levantaron. En el CIDE no fue necesario, porque bueno, ¿qué es lo que piden estos campamentos? Básicamente los estudiantes están pidiéndole a sus autoridades tres cosas muy puntuales, ¿no? Que digan que esto es un genocidio y que lo condenen, y que también desinviertan en empresas, por ejemplo HP, pues en las universidades siempre tienes computadoras o impresoras, pues que no sean HP, porque son parte de estas empresas que de alguna manera se ven beneficiadas con este sistema de apartheid de Israel, ¿no? Entonces, en el CIDE no hubo necesidad de campamento, porque el director Romero aceptó el pequeño pliego petitorio de los estudiantes, que justamente eran estas tres cuestiones, y es la primera universidad, yo creo, en México que rompe el convenio con una universidad, era con la Universidad de Tel Aviv. Y en algunas otras universidades de Estados Unidos principalmente sí lo han logrado y han levantado el campamento, pero no ha sido así en la mayoría, donde hemos visto que además los reprimen fuertemente, ¿no? Sí, estos campamentos, sobre todo para quienes no están muy familiarizados con estas actividades, estas campañas de concientización y demás, no sé si nos quieran platicar un poco sobre este tipo de actividades. Ahí, Clarisa, no sé si tú quieras platicarnos un poquito sobre eso. Claro, sí, de hecho, bueno, desde las universidades se intentó empatizar un poquito con las universidades de Estados Unidos, que fueron las que más pues se proclamaron, ¿no? Fueron las que más tuvieron este tipo de marchas, este tipo de campamentos, etcétera, y pues fueron de las más importantes, ya que no olvidemos que Estados Unidos pues es el principal financiador, ¿no?, del genocidio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotras al empatizar con esas universidades y decir, ¿no?, o sea, si las universitarias en Estados Unidos se están movilizando de tal manera en la que hasta esas mismas personas las meten a la cárcel, ¿no? O sea, son sometidos y las meten a prisión por el simple hecho de alzar la voz, o por el simple hecho de llevar una bandera de Palestina o de llevar una Palestina, ¿no? O sea, por ese simple hecho han surgido pues varias demandas y varias personas que han sido sometidas en Estados Unidos y que pues dan en la cárcel. Entonces, especialmente hablando un poquito más de México y en especial pues de la UNAM,
sí hubo un campamento en CEU, el cual estuvimos afuera de rectoría, justamente pidiendo pues que se proclamara el rector, ¿no? Y que dijera justamente, que enunciara el genocidio como es y lo que estaba pasando, pero también la ruptura de convenios. Esto promueve mucho, y en nuestro caso, pues promovió que varias universidades de México, y en especial de la Ciudad de México, pues se hayan unido con nosotros, ¿no? Que quizá justamente en otras universidades no fue necesario, pero alumnos de otras universidades iban a rectoría, afuera de rectoría, a poner pues su casa de campaña, su sleeping y todo, y ahí se quedaban. Y de hecho eso ayudó mucho con algo que hicimos, que nos gustó demasiado. Fue una exposición justamente que realizamos, que se llama Alto al Fuego en Gaza, en Palestina. Ya basta, ¿no? Como tomando el ya basta como una frase zapatista. Entonces decidimos hacer esta exposición que consta de 22 carteles, 22 paneles, los cuales cada uno, sí, justo como se puede ver, cuenta, cada uno se puede leer por sí mismo, pero todos están conectados. Esta exposición la realizamos junto con estudiantes palestinos y palestinas de una universidad en Cisjordania, y nos pareció bastante importante hacer esta actividad de difusión porque básicamente todo lo que los palestinos y las palestinas dijeron que era importante poner está ahí, ¿no? Muchas veces las personas nos decían, es que es mucha información o mucho texto, etcétera, pero pues yo no le voy a quitar la voz, ¿no? A una persona de Palestina que lo está viviendo, que está viviendo el conflicto, y que nos diga, ¿sabes qué? Esto es muy importante ponerlo, esto es muy importante que esté en la exposición. Entonces, así fue como realizamos esta exposición, que básicamente lo que queremos con esto es que llegue a muchísimos lugares, a demasiadas universidades, a la iglesia, con los estudiantes, en las escuelas, en las casas, en todos lados pueden bajar. La exposición es totalmente gratis, está en español y en inglés. Entonces, justamente lo que queremos es un poquito hacer esta concientización y saber qué es un genocidio, qué es el apartheid, cuál es el conflicto que se está teniendo, más allá de, ay, sí, son terroristas, ¿no? O es una guerra. No, realmente saber de dónde viene toda esta memoria histórica. Y básicamente eso es a grandes rasgos lo que se está haciendo, especialmente en la Facultad de Filosofía y Letras y la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, es muy, muy impactante, muy poderoso todo esto que ustedes están contando. Hay un proceso de resistencia internacional muy valioso que tenía tiempo que no se veía, solamente como para darle cara a las universidades que en Estados Unidos que han estado protestando. No es que todas, sino un grupito de estudiantes, por ejemplo, la Universidad Americana de Beirut, la Universidad Estatal de Arizona, la Universidad de Brown, la Universidad Politécnica Estatal de California, la Universidad de Columbia, ¿no? La Universidad de Emory, la Universidad de George Washington, Harvard, Indiana Bloomington, el mismísimo MIT, el Massachusetts Institute of Technology, la Universidad Estatal de Michigan, en fin, la Universidad Estatal de Ohio, Universidad Estatal de Portland, la Universidad de Princeton, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad es una lista muy grande, muy interesante que pues vale la pena poner atención. Y por supuesto en México pues no se podía quedar atrás. Por lo menos estas dos universidades se han manifestado. Tengo entendido. Y la de Guadalajara también. Una en Guadalajara. La de Guadalajara. Sí. Y también, bueno, puedo estar equivocado. Si me equivoco, por favor, manden los comentarios y corríjanme. Pero la Universidad del ITESO, que es una universidad que está en Guadalajara, una universidad hermana, también ha hecho declaraciones que está
en contra de todas estas actividades, ¿no? Entonces, claro, decíamos la vez pasada en aquella conversación que tuvimos a principios de noviembre con la doctora Nofred, no se trata de minimizar el ataque que efectivamente recibió ciudadanos judíos. Eso es inaceptable, ciudadanos israelíes, mejor dicho, eso está totalmente inaceptable. Pero la respuesta que se ha estado dando, pues ya es desproporcionada, ¿no? Y el desplazamiento que se está gestando, pues es preocupante, y han estado circulando en varias fuentes periodísticas los mapas justamente de cómo, por ejemplo, estaba el Estado de Israel antes de la creación del Estado de Israel, cómo era el territorio palestino, y pues obviamente todo era era el 90 y tantos % de ese territorio. Déjenme comparto aquí nada más brevemente. Fíjense, esta es la ventaja de estar aquí conectados de esta manera, ¿verdad? Ese mapa, ¿no? Cómo el territorio palestino era lo que realmente predominaba, y después de la creación... Es que eso blanquito que tienes ahí en 1947 son los sionistas que estaban migrando de Europa. O sea, son asentamientos ya de judíos europeos politizados con esta ideología nacionalista, que es el sionismo, que es una ideología nacionalista de los judíos de Europa, ya lo había dicho, creo, y si no lo repito, no importa. Sí. Y entonces por eso se ven esos puntitos blancos, o sea, digamos que es donde se estaban asentando. Pero pues era el mandato británico de Palestina, así se le conocía, ¿no? Sí. Sí, y bueno, cómo va, digamos, disminuyendo el territorio palestino a lo largo que va sucediendo las décadas, ¿no? Sobre todo la guerra de los 6 días, también que platicamos en aquella ocasión, y por supuesto ya en el presente, pues son de ser un territorio mayoritario palestino, pues ahora son partículas, y con esta guerra pues están deshaciendo esos cuantos poblados que quedan, ¿no? Un poco también por eso es el sentido del poema que leímos al inicio, este poema del poeta, pues nacido en Belén, Palestina, pero sobre todo radicado en Irak, Ibrahim Yabra, ¿no? Que pues justamente da cuenta de cómo esas balas van destruyendo la vida, ¿no? Y van cerrando las puertas y pues dejando cuerpos simplemente, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué creen? ¿Cuál creen que sea la tarea que tenemos como sociedad civil, como jóvenes, frente a este acontecimiento que estamos presenciando a nivel mundial? Pues sí, creo que seguir informándonos. Clarisa nos podrá decir más, pero creo que eso es súper importante. Este genocidio está politizando mucho a los chicos, creo que también los está uniendo. Hay algo que es universal, que es lo que se está jugando en Palestina, porque, bueno, en Gaza, bueno, y en Cisjordania también, lo que pasa es que es menos fuerte la violencia, pero está creciendo también, ¿no? Los colonos están matando también o quitándole sus tierras a los palestinos en Cisjordania, ¿no? Entonces, y parte de esto es entender por qué, por ejemplo, también romper convenios con las universidades. A mí hasta antes del 6 de octubre incluso me ganaban, porque sí conocía lo que era un poquito el BDS, ¿no? Esto del boicot, de su inversión y sanciones, que está inspirado por precisamente la lucha contra el apartheid, que funcionó, ¿no? El boicot al apartheid sudafricano. Entonces, de la sociedad civil palestina, sí sabía, pero me ganaban todavía con esto de que las universidades, pues ahí hay gente de todo, y hay libertad de expresión, y son puentes y lugares para conversar y dialogar. Pero después del 7 de octubre, pues ya no puedo seguir yo hablando con autoridades, a lo mejor no con individuos de esas universidades, porque no es hacia los individuos, pero sí las autoridades que finalmente siguen promoviendo, por ejemplo, específicamente en la Universidad de Tel Aviv, una de las tantas cosas que hace con el ejército israelí es ayudar a crear los drones que están matando niños en Gaza. La Universidad Hebrea de Jerusalén tiene programas igual que la de Tel Aviv,
en la cuales reclutan a soldados o también ayudan a lo que es conocido como la Hasbara, que es la publicidad, la propaganda israelí, pues, ¿no? Entonces, no podemos dejar de ver que desafortunadamente todo este sistema está pudriéndose desde dentro y también está afectando a los israelíes, por supuesto, ¿no? Y que la única manera, veo yo, porque Biden no ha puesto un alto tampoco, ¿no? Como bien lo dijo Clarisa, es el mayor uno de los países que más financia con armas y con dinero este genocidio, después Alemania, y ninguno de los dos ha dejado de hacerlo. Entonces, como no lo hacen los poderosos, pues tenemos que desde abajo presionar a que se sienten a negociar. Creo que eso es lo que toca. Y lo que se está jugando, decía ahí como universal, lo dice Ilan Pappé, historiador israelí también, hace poco lo escuché en una entrevista hace unas semanas, es como empecemos a vernos más bien como no pro-palestinos y pro-israelíes, porque ambos son seres humanos que tienen, estas poblaciones tienen todo el derecho de coexistir ahí, ¿no? Pacífica y armónicamente, pero es más bien como entre belicistas y pacifistas, y estos pacifistas que de verdad creemos que los derechos humanos son universales y no solamente para cierto tipo de gente, porque creo que eso es lo que está dejando muy evidentemente, ya estaba sucediendo, pero que este genocidio está dejando al desnudo, ¿no? Resulta que hay ciertas vidas que sí valen y otras que no, ciertas muertes que cuentan más que otras muertes, y eso es lo que no podemos permitir que quede impune, porque después seguimos nosotros y porque también pues está desmoronando nuestro sistema internacional. Creo que eso es lo que hace esto, que es una coyuntura histórica, más allá de la cantidad de muertos, también todo lo que han destruido: universidades, archivos, mezquitas, iglesias, bibliotecas, ¿no? Y eso es parte del genocidio, ¿no? Destruir la cultura de ese pueblo. Y porque hay otros conflictos en curso y genocidios en curso, pero creo que eso es lo que está mostrando tan claramente a la juventud. No sé qué piense Clarisa. Sí, totalmente. O sea, creo que es algo bien sorprendente lo que se está viviendo. De hecho, lo tocábamos mucho en estas sesiones de cultura de la paz y la no violencia. No podemos llevar un curso de cultura de la paz y la no violencia si no hablamos de este tema, ¿no? Entonces, justamente como invitar a las personas a que muchas de las veces, aunque las personas estemos un poquito más politizadas por todos los conflictos que estén pasando y por las elecciones, por mil cosas, creo que muchas de las veces se piensa que como es un territorio lejano y se ve como un territorio lejano, nos vemos, es una palabra que lo vemos mucho, como desterritorializados, ¿no? Como que realmente no nos ponemos a pensar, órale, va, sí estamos a miles de kilómetros, pero ¿qué crees? Está pasando, ¿no? O sea, y de cierta manera, indirectamente, directamente, nos afecta, ¿no? O de qué manera yo puedo empatizar, o yo me puedo poner en los zapatos de los demás, o para no exactamente poner mi cuerpo en Gaza, ¿qué tiene que pasar para que yo me mueva, ¿no? Para que yo actúe, para que yo haga algo. Entonces, esa es como la mayor incógnita que hemos estado teniendo, ¿no? ¿Qué es lo que le mueve al ser humano de cualquier lugar del país para decir o para pronunciarse o para enunciar el genocidio, etcétera? Entonces, una de las cosas que promovemos mucho es, en lugar de la desterritorialización, al contrario, ¿no? Primero vernos como siempre, nuestro cuerpo, primero como nuestro primer territorio, ¿no? Y a partir de eso, saber, órale, pues, no, mi cuerpo no está en ese conflicto, pero que sí puede estar, ¿no? Entonces, esta parte de generar discusiones, debates, informarnos, etcétera, creo que es algo fundamental. Y la otra cosa que de hecho viene mucho en la exposición, en las últimas páginas, es acerca de, órale, ya les dimos toda la información acerca de qué es, ¿no? Todo esto. Ahora nos quedamos con la incógnita de qué es lo que se puede hacer, ¿no? Desde nuestras trincheras, qué es lo que se puede hacer. Siempre lo digo y estoy bien agradecida con esto, porque desde el hecho en el que estemos teniendo esta mesa de diálogo, el hecho en el que podamos estar compartiendo esto con más personas, para mí ya es una ganancia. Para mí ya es no se quedó en mi pensar nada más, ¿no? O no se quedó nada más con mi núcleo familiar o con mi núcleo social, sino que poco a poco se puede ir dando esa información a diferentes círculos o a diferentes
pues personas que quizá no tienen ese acceso a la información. Entonces, lo primero sería eso. En segundo lugar, creo que para combatir un poquito, para nivelar la balanza, nosotras en los cursos de cultura de la paz y la no violencia manejamos 2 termómetros, ¿no? El termómetro de la violencia y el termómetro de la paz. Entonces nos preguntábamos mucho en la clase, es que el genocidio en el termómetro de la violencia está a 48 grados, ¿no? O sea, es el mayor acto de deshumanización. Entonces, ¿cómo se puede equilibrar con el termómetro de la paz, ¿no? De construcción de la paz? Y le dábamos muchas vueltas a eso. Caímos en cuenta que si bien ¿de qué manera podríamos humanizar a Netanyahu, no? Caímos en cuenta que hay parte importante de la sociedad civil de Israel que ellos serían los que tendrían, ¿no? que tomar esta onda pues más política y estar en contra de todo lo que se está haciendo, ¿no? No le podemos pedir a unas personas palestinas que están bajo las bombas que se posicionen, ¿no? O sea, no hay manera, pero sí se puede hacer con Israel. Hace 2 meses más o menos salieron a protestas de Israel, hubo marchas diciendo Netanyahu no somos todos, ¿no? Diciendo el gobierno de Israel no me representa. Ahí igual en la exposición que pueden bajar, ahí van a encontrar diferentes acciones desde nuestras trincheras, desde nuestros círculos, desde como individuos o como comunidad, algunas de las cosas que se pueden hacer, ¿no? Está, como decía muy bien la doctora, desde el boicot, pero saber cómo, ¿no? O sea, saber cómo se realiza este boicot. Apenas muchas de las personas creo que piensan, es que el dejar de consumir Starbucks no hace la diferencia. Cuando hace 2 meses, igual más o menos, los Starbucks de Estados Unidos, y hubo uno en especial en México, que se pusieron en números rojos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que hacen, que claro que hacen un cambio, ¿no? Entonces, como el interiorizar un poco más acerca de lo que se habla, acerca de lo que se dice y de dónde se consume la información, creo que es algo pues bastante importante. Bueno, obviamente es como una tormenta, ¿no? de cosas, de ideas e iniciativas que por supuesto que tenemos que seguir, que tenemos que tener un momentito para digerirlas y ver qué podemos aterrizar de todo eso. Pero también, ¿no? Para como darle un poco de voz a este cartel de alto al genocidio en Gaza, me gustaría solamente leer un fragmentito de la lámina 2, que es un cartel, como ustedes nos decían, pues está compuesto por 22 láminas, y de la mano, o sea, de la mano de las mismas víctimas, ¿no? En este caso, vamos a escuchar la historia de un niño llamado Yusef, y solamente voy a leer un fragmentito. Dice, comparto si quieren la pantalla, dice: en el corazón de Gaza, donde los ecos de la historia vibran a través de las calles estrechas y edificios en ruinas, vivía un niño llamado Yusef. La vida en Gaza era una lucha diaria en la que el aislamiento y la pobreza extrema se apoderaban de la franja. Perdón, entre paréntesis, también se recomienda mucho ver la vida en Gaza, o cómo se llama, hay un documental que está en Netflix. Born in Gaza, nacido en Gaza, creo. Exactamente, nacido en Gaza, muchas gracias, sí, que también es demoledor, ¿no? Continúa. Joseph no conocía otra realidad que la dictada por el asedio. Él creció entre los escombros de sueños rotos y sus días se veían interrumpidos por el sonido de drones que zumbaban sobre su cabeza. La electricidad era un lujo, el agua un bien precioso, contaminado por la amargura de la desesperación. Pero durante la desolación, Joseph se atrevió a soñar. Él soñaba con un mundo donde la libertad no fuera solo un recuerdo lejano, sino una realidad tangible, y a pesar de las dificultades, se negó a ser silenciado. Bueno,
Esto contado por una joven llamada Rana y palestina, y bueno, creo que es algo que no hay que perder de vista en estos momentos. No, más allá de las nacionalidades, no somos seres humanos y necesitamos reconocernos como seres humanos. Y también, yo nada más me gustaría comentar una cosa muy breve. Ha habido esfuerzos muy interesantes desde el mundo de la cultura y de las humanidades, que desde años antes han estado haciendo esfuerzos para ver, justamente reconocer el rostro humano de los demás. Y en el caso de la cultura, por ejemplo, pues la gran iniciativa que la orquesta esta de Eastern Western Divan, que dirigió Daniel Barenboim, un gran músico judío, un gran pianista, un gran director de orquesta, y que juntó a músicos judíos y músicos palestinos, ¿no? Y andaban por todo el mundo dando conciertos, como tratando de mostrar que podíamos salir adelante, ¿no? Y bueno, la amistad que tuvo con Edward Said, el gran poeta, el gran escritor palestino, y no es gratuito que a Daniel Barenboim le dieron la ciudadanía palestina, ¿no? Un nombramiento honorario, ¿no? También muy interesante, y que él la recibió y todo eso. Entonces, o sea, no todo es blanco y negro, hay matices muy interesantes. Y el otro ejemplo que quiero dar, ya el último, y les devuelvo la palabra, disculpen, es el de una vieja profesora que seguramente varios de ustedes conocen. Digo vieja, o sea, no, súper joven, pero fue una maestra muy querida que yo tuve, y para mí es una gran maestra, la doctora Silvana Rabinovich, que hace unos años, hace como 10 años, 12 años, que fue un escándalo cuando lo hizo, lanzó una iniciativa de adopta un niño muerto, ¿no? O sea, ya hace 12 años o más, porque estos ataques siempre han existido, ya había muchos niños palestinos muertos, y ella siendo judía lanzó una iniciativa para concientizar a toda la población, a toda la sociedad, para que no dejáramos de reconocer el rostro humano, ¿no? de esas pequeñas víctimas. Digamos, a grandes rasgos son estos dos ejemplos, en la cultura, en la música y en las humanidades. Y le costó muy duro, hubo mucho rechazo de sectores judíos de la sociedad que prácticamente la desconocieron, y pues digamos, si no fuera porque ella está inscrita en una institución universitaria, pues no sé qué hubiera sido de ella, pero un acto de valentía. Y bueno, no sé si sobre esto quieran agregar algo, y también como para también ir, digamos, cerrando un poco este momento. Pues sí, yo solo agregaría que eso, tener en mente también que Palestina nos pone en el centro el luchar contra los dogmatismos, ¿no? Porque nunca más significa nunca más para nadie, pero también, aunque sea muy difícil, que lo mencionaba Clarisa, pues sí, o sea, es una persona deleznable, Netanyahu, pero eso no podemos deshumanizarlo, que es lo que ellos hacen con los palestinos, ¿no? O sea, no podemos seguir cayendo en ese ciclo de deshumanización, es lo que quiero decir, que es parte también de los dogmatismos, ¿no? O sea, no todo es blanco y negro, como bien lo estás explicando. Puedes tener una postura muy clara y decir, desde aquí ahorita yo voy a luchar, pero eso no significa ni va a justificar que deshumanices al otro, el que sea, ¿no? Y hablando precisamente del BDS, voy a hacer un comercial. Es que el Instituto Mora y el CIDE organizamos una mesa redonda, sobre todo con estudiantes y un activista del BDS, para que el martes 18 de junio a las 11 de la mañana, para que pues también, bueno, eso, ¿no? Escuchar estudiantes. Hay uno de la UNAM, del Colmex, del CIDE, una chica de Chile, creo, y cómo ha sido para ellos. Y también esta mujer del BDS, que es una de las activistas, creo que está un poco fragmentado aquí en México, pero bueno,
hay gente que sabe del BDS, aunque no estén muy unidos, pues explicarnos un poco más de qué va esto, ¿no? O sea, para qué sirve, por qué, cómo se hace justamente, que no es contra los individuos, no es contra los israelíes o los judíos, o sea, perfectamente puede uno trabajar con alguien como Silvana Rabinovich, que se dice judía antisionista, ¿no? Entonces, el problema solamente es con las autoridades que siguen, pues de alguna manera justificando y llevando a cabo este genocidio, ¿no? Y también, y se va a poder, o sea, va a ser, nada más ya con esto a cabo, va a ser a las 11 de la mañana en el Instituto Mora, en la sede Pusín, y si no, también lo pueden seguir por el Facebook del Instituto Mora o el Facebook del CIDE, el martes 18 de junio. Ya, eso sería todo para... Sí, no, muy bien, muy buena invitación. Y también me gustaría recordar que el Museo de las Culturas, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con otras instituciones, ha organizado una serie de conferencias magistrales, increíbles, sobre la cultura palestina, ¿no? O sea, en estos momentos donde hay un ataque frontal contra todo un pueblo, contra toda una cultura, pues es importante reconocer su legado, su lengua, su historia, etcétera. Entonces, que por cierto, también la doctora Nofret va a estar ahí. ¿En qué fecha, perdón? Me toca el 13 de julio, en un mes más o menos. Sábado 13 de julio. También cordialmente invitados al Museo Nacional de las Culturas como de 11 a 1, creo es algo así. Sí, y también se transmite en su YouTube y en su Facebook, del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Clarisa, algo que con lo que tú quisieras, una invitación, una reflexión con la que tú quieras cerrar este momento. Claro, sí, pues en primer lugar muchas gracias por el espacio, por el tiempo y pues por compartir este tipo de cosas tan importantes con ustedes, con la audiencia. Para mí es bastante importante que muchas de las veces se ven a los jóvenes universitarios o exuniversitarios o académicos, etcétera, como estas personitas que solo hacemos boruca, ¿no? Que solo vamos a hacer grilla. y realmente muchas de las veces hemos generado una comunidad, hemos generado construcción de tejido social gracias a este tipo de movilizaciones. Entonces yo me quedo con eso, ¿no? Como con esta parte de juntar a comunidades. Te digo, fuimos exuniversitarios, universitarios de otras universidades, personas no estudiantes, que realmente nos juntamos por un mismo objetivo. Tuvimos la oportunidad de realizar un ayuno en noviembre, un ayuno pacífico ecuménico fuera de la Embajada de Israel, en la cual justamente llegaron varios participantes. Fue Silvana Rabinovich, fueron varias personas a las que pues estuvimos ahí en son de paz con de hecho estuvimos haciendo como un taller de escritura de cartas para las infancias palestinas y pues fueron entregadas esas cartas, esos buenos deseos esperanzadores. Y yo me quedo mucho con invitar justamente a la humanización, invitar a las personas a que se siga hablando del tema. Creo que para mí es algo pues bastante fuerte, porque aunque sea un conflicto que quizás se ve aislado, sigue pasando, lamentablemente, como decía la doctora, después de ya tantos meses, seguimos estando en este genocidio, ¿no? Entonces, creo que es bastante importante seguir resistiendo, no decaernos, seguir hablando del tema, ponerlo a discusión y siempre pues tener ese granito de esperanza, ese granito de fe que nos impulsa a seguir reuniéndonos, a seguir tomando decisiones colectivas, a seguir promoviendo diferentes tipos de difusión. Y lo último que me gustaría decir es que, por favor, ya ahora que tienen pues nuestros contactos o cualquier cosa, descarguen la exposición, es totalmente gratis, está en español, en inglés. Si gustan también que vayamos a ponerla en alguna universidad, en alguna iglesia, en alguna casa, nosotros tenemos impresiones, entonces se puede montar la exposición física en cualquier lugar que nos lo pidan. Ya la hemos montado en Morelos, acá en la Ciudad de México, en Puebla, en la Sierra Norte. Ahora sí que en donde ustedes digan, vamos a meter el cuerpo.
Muchas gracias por todo esto. Doctora Nofred, muchísimas gracias por su tiempo, por sus reflexiones, por sus advertencias también. Y bueno, de eso justamente se trata el ajolote concienzudo, pues que poco a poquito esos ajolotitos, pues vayamos todos tomando mayor conciencia de dónde estamos y nuestras responsabilidades, ¿no? Como ciudadanos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y espero que nos veamos en otra ocasión, pero para hablar de cosas más agradables, que este tema ya haya sido resuelto y que más bien nos estemos hablando de otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y están en su casa los soñadores de Xico. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Queridos ajolotitos, hemos llegado al término de nuestro programa. Como ustedes saben, pues es un programa que nos gusta mucho y que siempre esperamos cada 15 días para escucharlo. Recuerden que pueden escucharnos en diferentes plataformas como por ejemplo Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Anchor, Deezer, iHeart Podcast, Spotify y también TuneIn. Recuerden que también pueden escucharnos, en la plataforma de streaming de tubch.mx y pueden enviarnos sus comentarios y dudas y cuestionamientos, lo que ustedes quieran, al correo radio@tubch.mx o llamarnos al teléfono 55 17 08 59 59 extensión 2662. Y una última cosa, ¿cierto, Axolot? Así es. Muy pronto habrá noticias porque vamos a salir un poquito fuera del lago de Xico. Vamos a llegar a un otro lugar con otros amigos, entonces va a estar muy interesante. No se lo pierdan, estén muy atentos y bueno, pues eso es todo por hoy y les agradecemos mucho su tiempo y los esperamos para la próxima. Hasta luego. Los soñadores de Xico. TUVCH. Somos Tubch Radio, una señal. TUVCH. Somos Tubch Radio, una señal de inspiración. Tubch Radio.